Existen diversas normas que reconocen los derechos de los niños y de los adolescentes. El día de hoy, en el programa Tus Derechos, conversaremos sobre la efectivización de estos derechos. Y lo haremos con dos representantes de dos organizaciones importantes dedicadas a esta materia. Soy Francisco Morales y esto es Tus Derechos. Niñez es la etapa de nuestras vidas que empieza desde que nacemos hasta los 12 años aproximadamente. Es la etapa formativa por excelencia. Aquí aprendemos los primeros conocimientos y nos integramos socialmente. Es también el tiempo en que vivimos sin preocupaciones, dejándoles la responsabilidad de nuestro cuidado a los padres o a las personas que deben velar por nuestro bienestar. Esa es la situación ideal que deben vivir todos los niños en el mundo, pero en la práctica, ¿esto es así? ¿Cuál es la situación de la niñez en estos días? Según las Naciones Unidas, cada año mueren 11 millones de niños antes de cumplir los 5 años y decenas de millones quedan discapacitados física o mentalmente por no disponer de lo necesario para sobrevivir y desarrollarse. Muchas de estas muertes se deben a enfermedades prevenibles o fáciles de tratar y otras son debido a los efectos nocivos de la pobreza, la ignorancia, la discriminación y la violencia. El Fondo de las Naciones Unidas para los Niños, UNICEF, tiene como misión la promoción, protección y cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Esta organización se guía por lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos del Niño y trabaja para que la supervivencia, la protección, el desarrollo y la participación de la niñez sean de carácter universal. En el último estudio realizado por UNICEF, se detalla que en las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática, del total de la población prevista para el año 2010, que constituyen cerca de 30 millones de personas, el 36% está conformado por niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años. En el año 2009, cerca del 45% de las niñas y niños vivía en condición de pobreza, lo cual supera en 10 puntos porcentuales el promedio nacional de la población peruana que se encuentra en esa misma condición. Aproximadamente el 17% de niñas, niños y adolescentes viven en condición de pobreza extrema, estando también dicho porcentaje por encima del 12%, que es el promedio nacional. Más allá de los promedios nacionales al interior del país, la experiencia de vida de niñas, niños y adolescentes peruanos es precaria por diversos factores. La situación de pobreza es un factor clave. En Huancavelica, el 84% de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años se encuentran en dicha situación. El acceso a fuentes mejoradas de agua también constituye otro factor importante. En Huancavelica y Huánuco, los porcentajes de ellos que acceden a dicho servicio público son los menores, 33% y 35% respectivamente. La desnutrición crónica afecta al 18% de niñas y niños de 6 a 11 años de edad. Esta situación es mucho más grave en el área rural. Llega a reunir al 36% de ellos, mientras que en el área urbana llega al 6%. Esta misma enfermedad afecta al 43% de niñas y niños que tienen una lengua materna originaria y está presente en el 14% de quienes hablan castellano. Entre tanto, el 26% de niñas y niños de 6 a 11 años de edad no cuenta con ningún tipo de seguro de salud. Asimismo, el 37% de niñas y niños de ese rango de edad viven en hogares que no tienen fuentes mejoradas de agua y el 47% en hogares que no cuentan con fuentes mejoradas de saneamiento. Es deber de los estados velar por el bienestar de las niñas y niños, tomando todas las medidas para garantizar que en el futuro se conviertan en buenos ciudadanos, haciendo cumplir sus derechos y fomentándolos para asegurar su desarrollo integral dentro de la sociedad. Bien, este fue nuestro informe relacionado a la problemática de los niños, niñas y adolescentes en el Perú. Las estadísticas son bastante claras. 36% de nuestra población la constituyen niños, niñas y adolescentes. Y de este porcentaje importante, muchos viven en pobreza y pobreza extrema. Esto nos obliga a que el gobierno, el Estado y las instituciones públicas y la sociedad en general hagamos algo por resolver prontamente esta situación. En el siguiente bloque conversaremos con destacados expertos sobre la materia. Regresamos después de la pausa.
Bien amigos, el programa Tus Derechos tuvo la oportunidad de conversar con el representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, con el señor Paul Martín. Una interesante entrevista en la cual se tocaron las funciones que cumple este organismo internacional en el Perú y también se destacó un último informe, un estudio que hicieron ellos sobre la situación de los niños en el Perú. A continuación vamos a ver esta interesante entrevista. ¿Cuál es el mandato de la UNICEF en el Perú? En todo el mundo, UNICEF es una institución de las Naciones Unidas que tiene en su mandato de vigilar y concientizar, movilizar opinión sobre el tema de los derechos de la infancia. Yo siempre enfatizo mucho que no es la responsabilidad de UNICEF de cumplir los derechos de los niños y niñas en Perú. Eso es la responsabilidad, el deber de los peruanos. El rol de UNICEF es de visibilizar los problemas, ayudar a que todos entiendan sus responsabilidades y ayudar en la búsqueda de soluciones que garanticen los derechos de estos niños y niñas y adolescentes también. ¿En qué consiste el informe El estado de la niñez en el Perú? Bueno, el trabajo no es una encuesta, es un estudio. Estamos, por ende, utilizando los datos ya existentes en el INEI, son las estadísticas oficiales. Pero esto muchas veces cuando se publican las grandes encuestas y los libros de INEI, el tema de la infancia se pierde. Y en nuestro mandato de ayudar a visibilizar los temas de la infancia, hemos sacado 2 libros, uno sobre todos los niños y niñas de Perú, visibilizando sus temáticas dentro de este conjunto, este cuerpo de estadísticas nacionales, y el otro más específico sobre la situación de los niños y niñas indígenas, que sufren problemas particulares y un poco más extremos o diferentes que la mayoría de los niños. ¿Cuál es la situación de la niñez según este estudio? Bueno, el estudio de niñez en Perú muestra que Perú es en muchos sentidos un país más o menos en el promedio de la región América Latina. Tenemos que reconocer que la región de América Latina y el Caribe es la región más inequitativa en todo el mundo. Eso es muy importante, es decir, la desigualdad, la distancia entre los pobres y los ricos en América Latina es más grave en América Latina que en África, que en Asia, que en cualquier parte del mundo. Esto nos trae otras cosas porque también, lastimosamente, entonces, la región es también la región más violenta del mundo, con más muertes por asesinatos, por sicarios, por todo esto, por violencia, que cualquier otra parte del mundo también. Y probablemente hay asociaciones que el estudio de UNICEF, los estudios no muestran tan claramente, pero hay que presumir. En toda la región sabemos que en todos los países con población indígena, la población indígena está en peor situación que el promedio de la población. Muchas veces también peor que el promedio rural en varias de las estadísticas. Entonces, en este sentido, con niñez en pobreza, con niñez con enfermedades, mortalidad, etc., Perú está en el medio. Eso puede decir que no está malo, salvo que Perú no está entre los países más pobres. Perú está entre los países acercándose a los más ricos de la región, pero sigue con indicadores igual al promedio o debajo del promedio. Entonces hay un gran desafío ahora en Perú, en términos de derechos, de convertir realmente este crecimiento económico a un avance en los derechos de los niños y niñas y de todos los peruanos. ¿En qué zonas del Perú los niños, niñas y adolescentes sufren de mayores carencias? Bueno, UNICEF está siempre abogando a nivel internacional, pero también a nivel nacional, y hemos conversado con ya el nuevo gobierno de la necesidad de incrementar la inversión social para justamente los servicios sociales. Es decir, no esperar que haya crecimiento económico para decir que el país vaya a invertir más en educación o más en salud. Más bien de pensar que esta inversión adicional en salud y educación es necesario para sostener el crecimiento económico. Los países que han hecho grandes saltos adelante en términos económicos son precisamente los países que han decidido de priorizar la inversión social. Y ojo, allá tenemos que hablar de la inversión en términos amplios.
No es solamente la parte que el Ministerio de Economía y Finanzas habla de inversión siendo infraestructura, etc. Incluye el tema de gasto corriente, porque el sueldo de maestro en educación sí es inversión. El Estado no califica así. Pero ¿qué es la educación sin maestros? ¿Qué es la salud sin médicos y enfermeras? Entonces, tenemos que ampliar el concepto y reconocer que algunos costos que económicamente están vistos como recurrentes y no de inversión, de hecho, en punto de vista de política pública para el país, sí son de inversión. Todo eso es necesario para garantizar estos derechos y cambiar la realidad de los miles de niños, miles y miles de niños acá en Perú que hoy en día no gozan de sus derechos. ¿Cuáles son las zonas del Perú donde la maternidad temprana se ve con mayor énfasis? El problema de embarazo precoz, embarazo adolescente, es un problema en toda la región y es un perjuicio no solamente contra la madre, porque aumenta bastante las probabilidades de muerte materna o complicaciones en el parto, pero también perjudica el bebé por nacer. En algunos estudios, en algunos países, la probabilidad de muerte infantil es 60% más alto entre los niños de mamás debajo de 15 años que de mamás más allá de 20. Entonces, tiene perjuicios en la salud, en la sobrevivencia y, por supuesto, tiene perjuicios en términos de la posibilidad de este niño o niña de continuar su educación y de aspirar a algo más que simplemente, que es muy bueno ser mamá, pero si quiere estudiar, si quiere avanzar y ayudar así a la familia a salir de la pobreza, tiene estas perspectivas limitadas por su embarazo precoz. En relación a la anemia y desnutrición infantil, ¿qué nos señala este estudio? Bueno, en general el tema de la desnutrición se ha mejorado mucho en Perú en los últimos años y esto luego de un cierto estancamiento por un tiempo. En los últimos 5 años la tasa de desnutrición crónica, es decir, la desnutrición día a día, no falta de comida en un momento y tener hambre, sino el efecto físico de no tener comida desde la primera infancia hasta ahora, estos niños y niñas constituían más de 1 de cada 5 en el país hace 6 años. Según la última encuesta, esto se ha bajado a 18%, 17.9%, una reducción de 5%. Eso es importante, pero hay mucho por hacer, porque decir que ahora solo 1 de cada 5 en lugar de 1 de cada 4 niños desnutridos es un punto de avance, pero no es aún un punto de orgullo. El país tiene que concentrarse y dentro de esto hay ciertas formas de desnutrición, como desnutrición de micronutrientes, anemia, zinc y otros, que son muy, muy importantes para el desarrollo completo del cuerpo humano y hay altos índices de anemia, por ejemplo, en el país. ¿Cuál es el mensaje que da UNICEF al Perú? El mensaje es de realmente cumplir con la palabra de la Convención de los Derechos de la Niñez, de poner los niños primero, de realizar que los derechos de los niños y niñas legalmente y moralmente priman sobre los derechos de todos los demás. Y que además inversión en la primera infancia, que sea a nivel familiar o a nivel del Estado, es el camino a un país más productivo, más equitativo, más democrático. Y es el único camino. Entonces, los debates que ahora están empezando en el Congreso sobre presupuestos, esperemos, y nuestro mensaje al público sería de mantener presión sobre sus políticos, de realmente priorizar y garantizar, incluso frente a crisis económica, la inversión en la primera infancia. Bien, esta fue la entrevista con Paul Martín, representante de las Naciones Unidas en materia de infancia. Debemos destacar de esta interesante entrevista un punto muy importante. La inversión pública no solamente es
inversión en infraestructura. Como él bien lo señala en esta entrevista, la inversión también tiene que ver con una mejora en el salario de los maestros, de los médicos, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos contribuyen a que los niños, los adolescentes y en general todos tengamos un bienestar social mucho más adecuado. Bien, en el siguiente bloque conversaremos con la doctora Carla Prado Tuesta. Ella es la asesora nacional de Aldeas Infantiles SOS. Bien amigos, y continuando con el programa, nos encontramos con la doctora Carla Prado Tuesta. Ella es asesora nacional de Aldeas Infantiles SOS Perú. Bienvenida al programa. Muchas gracias, Francisco, por la invitación. Bueno, ¿qué cosa es SOS Perú? ¿Qué hace SOS Perú? Pues SOS Perú es una organización internacional, ¿sí? Particularmente en Perú se despliega una estrategia de parte de una organización internacional que trabaja en 132 países, ya más de 64 años, y en Perú concretamente brindamos un programa de desarrollo orientado al niño, ¿sí? Orientado al niño, a su desarrollo y de apoyo a las familias y a las comunidades. Realizamos abogacía también por estos niños. Cuando tú dices que apoyan a las familias y a los niños, ¿cuál es la intervención que tiene en esta relación? O sea, ¿son los huérfanos o también son los niños que tienen problemas de familia? ¿Cómo interviene SOS? Sí, Aldeas Infantiles SOS tiene un grupo meta, ¿sí? Niños que han perdido el cuidado parental y niños que están en riesgo de perderlo. Frente a este grupo meta, nosotros apoyamos un derecho a una familia y creemos que cada niño debe de formar parte de una familia que tiene además que, si no puede formar parte de esta familia, poder ser cuidado en un ambiente familiar o bien en un espacio protector que le brinde una calidad en este cuidado. En esta medida, las estrategias que nosotros tenemos se orientan en un primer sentido, casi lo más fáctico que uno puede identificar, el brindarle una familia SOS, ¿sí? Una estrategia de acogimiento alternativo donde los niños que han perdido el cuidado de sus padres, ¿no? Por una autoridad administrativa o judicial que lo decide, que no deben formar parte de ellos, pues le brindamos esta modalidad de acogimiento. O sea, niños maltratados. Niños que según el Código de Niños y Adolescentes los ubica como niños en situación de abandono, ¿sí? En las distintas modalidades que existen, ¿no? Sean niños expósitos, o sea, niños que han sido abandonados, o bien niños que son víctimas de maltrato, de abuso, de explotación, ¿no? Niños que no pueden seguir viviendo con sus familias. O sea, ¿no? ustedes contribuyen con el sistema legal peruano, es decir, con los jueces, con el INAVIF, para tratar de que estos niños tengan una familia o tengan un tratamiento como si fuera una familia. Así es. De algún modo, los niños que ya no están más con sus padres necesitan una fórmula de protección, que el Código de Niños y Adolescentes lo ubica, ¿no? Y una de las formas que el Código contempla, además del cuidado en la propia familia o la colocación familiar, o sea, familias que están capacitadas para cuidar el niño, está el tema de la atención residencial, ¿no? Que es lo que Aldeas Infantiles SOS ha venido promoviendo en 34 años ya en el ¿Están en todo el Perú, en algunas regiones del Perú? Estamos casi todo el Perú. Estamos en Arequipa, estamos en Chiclayo, estamos en Juliaca, en Ayacucho, en Huancayo, en Cusco, en Cajamarca. ¿Y cuál es la cobertura de niños atendidos en general? Pues particularmente los niños que ya han perdido el cuidado de sus padres, estamos hablando de una población aproximada de 1000 niños. ¿Sí? De otro lado, los niños que están en riesgo de perder el cuidado de sus padres, ¿no? Entiéndase por cuestiones de pobreza o situaciones que están vinculadas a la pobreza, que pudieran generar una situación de negligencia en algún momento, también son apoyadas por esta propuesta que tiene Aldeas Infantiles, ¿no? Como un tema de desarrollo en esta comunidad. Y de ellos estamos hablando de cerca de 9000 niños.
En el marco de la famosa Convención de los Derechos del Niño, ustedes, si bien es cierto, obviamente no van a ver por todos los derechos de los niños, pero sí enfatizan en algunos de estos. ¿Cuáles son? Sí, básicamente las áreas de, digamos, de atención que tiene Aldeas Infantiles, más allá del cuidado inmediato que se le da al niño, también hablamos de promover una adecuada educación del niño, ¿no? Garantizando un derecho a la educación, garantizando un derecho a la salud también, ¿no? Como una mirada integral del desarrollo de un niño. Pero más allá de eso, nosotros promovemos este derecho a una familia, así como el derecho a un cuidado de calidad, ¿no? Lo repito nuevamente, creemos que el mejor espacio para que un niño se desarrolle es su familia. La Convención de los Derechos del Niño ya lo menciona en esto. La familia es el ambiente protector por excelencia para un niño. En este mismo programa, hace unos programas anteriores, el doctor Solari, que fue exministro de Salud, habló de que había un gran problema con los niños, es decir, incluso los niños que tienen familia también están siendo o son abandonados en términos de que no hay una relación afectiva y que eso tiene un gran impacto en el desarrollo ya del adulto. Sí, ¿Qué te parece esta...? Pues efectivamente, para lograr el desarrollo de un niño es necesario tener una comprensión integral de lo que requiere un niño. Entonces, ya solo mencionando el tema de educación o mencionando el tema de salud, debemos de generar las capacidades en las familias o en las personas que cuidan de estos niños para poder lograr esto. Ahora, si hablamos de un derecho a una salud, estamos hablando de un tema de supervivencia y de desarrollo del niño, que es uno de los principios rectores que tiene la Convención de los Derechos del Niño, y que no nos dice sino el no darle necesariamente lo inmediato que requiere el niño, sino que esto le sirva para algo, ¿no? La concepción que tiene la Convención de los Derechos del Niño del año 89 cambia toda la concepción que se tiene sobre lo que el niño significa, ¿no? No estamos hablando de un objeto de protección, sino estamos hablando de un sujeto de derechos. Entonces, en esa medida, las familias, los actores sociales, las ONGs, el Estado tiene que procurar el desarrollo integral del niño. Entonces, es un trabajo conjunto que debemos de lograr para los derechos de los niños. Y ustedes, en el Perú está Aldea SOS, está Save the Children, ¿no? ¿Y cómo manejan la relación con las autoridades públicas? El INAVIF, ¿participan ustedes también de la implementación de políticas públicas? Porque este es un tema que nos compete a todos. Sí, particularmente en estos 34 años que nosotros ya tenemos, o 36 años que tenemos en el país, hemos desplegado algunas estrategias de apoyo al Estado. No obstante, somos también actores, digamos, en todo lo que significa abogar por los derechos de los niños. Entonces, estamos participando en mesas, ¿sí? En mesas de trabajo, tanto como ya mencionabas, Save the Children, la misma UNICEF, con otros actores que también abogan por los derechos de los niños. Participamos en un espacio, en un colectivo llamado CONADENA, que justamente promueve los derechos de los niños a partir de fomentar su propia participación. De otro lado, y ya en un tema mucho más, digamos, operativo, hemos trabajado conjuntamente con el Estado, ¿sí? En mesas conformadas especialmente para legislar en cuanto a lo que es el acogimiento residencial. Muy bien. Eso es parte de Bueno, nuestro realmente trabajo. loable y realmente un trabajo importantísimo el que hacen ustedes con los niños. Muchas gracias por Muchísimas gracias. asistir a nuestro programa. Bien, amigos, nosotros continuaremos como siempre el próximo sábado a las 11 de la mañana y no se olviden, nuestro correo electrónico tus-derechos@tvperú.gov.p o a nuestro Facebook, tusderechos-tvperú. Y como siempre, los sábados a las 11 de la mañana por TV Perú, mucho más que ver.